Telereportaje. Nos alcanzó el destino. Se puede hacer algo, se puede revertir el cambio climático que estamos ya enfrentando en el planeta. Están haciendo los gobiernos lo necesario, lo suficiente para contenerlo y para revertirlo. Seguimos platicando con la maestra Sofía Alarcón Díaz, directora de Carbon Trust México, es especialista en cambio climático. Son las 9 de la mañana, 15 minutos. Sofía, ¿cómo vamos? ¿Cómo está el panorama? No vamos bien, vamos muy retrasados. Estamos llegando a un punto de no retorno, un punto en el que va a ser muy difícil revertir los efectos que el cambio climático está causando. ¿Qué están haciendo los gobiernos? Hay un sinnúmero de iniciativas que se han lanzado, que han arrancado. Uno de los más importantes fue el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo internacional que de alguna forma exhorta a los gobiernos internacionales a poner en marcha acciones contra el cambio climático. Sí, esto puede derivar en muchas formas. Una de las más importantes son los instrumentos económicos. Las formas más efectivas, además, hay casos exitosísimos sobre la implementación de estos instrumentos económicos. Entonces es una manera de revertirlo, ¿no? Y de al menos evitar que ese daño siga avanzando en la velocidad. De entrada, contenerlo. Ante la gravedad de la situación. ¿Por qué la resistencia de los gobiernos? ¿A qué se lo atribuyes? Es mucha voluntad política, ¿no? También el cambio climático implica una transformación en la forma de vida que tenemos. Implica que nosotros tendríamos que estar ahorita mismo utilizando fuentes renovables, principalmente de energía, para evitar ese daño, ¿no? Pero eso implica una transformación económica muy importante. Sí, y los gobiernos tienen un papel fundamental en hacer que esa demanda por energía renovable surja, ¿no? Al final es dinero, estamos hablando de dinero, sí. Dinero en relación al daño al planeta que se le está haciendo. Sí, el tema de cambio climático yo creo que ya es un tema económico, estrictamente económico. Ya no es un tema ambiental, ya no se puede ver como hace 30 años que es un tema que se queda con los ecologistas, ¿no? Tratando de aminorar los daños ambientales. Ya es un tema económico, es un tema de decisiones económicas. Cuando a un individuo le imponen una obligación de pagar un impuesto o de reducir o le imponen una prohibición, el individuo entonces toma decisiones económicas racionales, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, esas decisiones económicas todavía no están completamente sumergidas en el diseño de políticas públicas. Por eso Estados Unidos se niega y rechaza toda posibilidad de meterse de lleno a tratar de revertir esta situación. Por supuesto, porque implica un costo económico. ¿Cómo lo está haciendo México? México tiene un marco regulatorio, tiene una ley general de cambio climático que establece una base muy importante para echar a andar acciones sobre cambio climático. Esta ley, que se publica en 2012, sienta las bases para que los estados de la República, los municipios, el sector privado, la academia, sociedad civil, se pongan de acuerdo y echen a andar las acciones sobre cambio climático. Entonces, un marco regulatorio es un primer paso. Muchos países en el mundo, de hecho México fue el segundo país en el mundo que publicó una ley de cambio climático, de ahí siguieron muchos más en Latinoamérica. Y como la base legal va a permitir sentar un precedente importante, ¿no? Ahora lo que se necesita es la acción, es seguir impulsando estas acciones, ¿no? Priorizar el cambio climático como un tema estratégico en los planes de desarrollo estatales, municipales, ¿no? Evidentemente. México es un país que produce energía y también por la misma actividad genera contaminación, emite a la atmósfera partículas pues que dañan. Uh-huh. ¿Qué tendría que hacerse? Bueno, hay experiencias internacionales. Uno de los instrumentos más efectivos son los instrumentos económicos, ¿no? Hay dos, hay muchos, pero digamos que los vamos a reducir a dos. Unos son los sistemas de comercio de emisiones y otros son los impuestos. ¿Impuestos verdes? Los hemos escuchado, sí, que así les dicen. Claro, impuestos verdes, en el contexto del cambio climático les llamamos impuestos al carbono, ¿no? Que es propiamente una tasa que se impone a la emisión de gases de efecto invernadero de una industria o de un sector. Un sistema de comercio de emisiones hace lo mismo, excepto que uno tiene más certeza sobre la cantidad de emisiones y no sobre el precio.
¿Y en qué ayuda? ¿Seguirán emitiendo estas partículas contaminantes, solo que pagarán un impuesto? Pues depende mucho del nivel del impuesto. Hay experiencias internacionales en Europa. Por ejemplo, voy a mencionar en países como Reino Unido, Francia, Suecia, Sudáfrica, que tienen ya un impuesto al carbono. Estos impuestos se diseñaron con la intención de estimular varias cosas, entre ellas la innovación, ¿no? Cuando una empresa tiene un impuesto lo suficientemente alto, ¿no? Va a estimular que innove en opciones tecnológicas para reducir o para eficientar sus procesos de producción. Eso aparejado, por ejemplo, en China, que van a tener un sistema de comercio de emisiones muy pronto, se creó este instrumento económico con la intención de limpiar el aire directamente, ¿no? Y atraer beneficios sociales, mejorar la calidad del aire, la salud de la población, porque China tiene uno de los mayores índices de contaminación a nivel global. Hablando de México, ¿hay impuestos verdes? En México tenemos un impuesto al carbono. A nivel nacional se paga, pues nosotros lo pagamos como parte de nuestro pago cada vez que cargamos gasolina. Sí, hay un impuesto al carbono, es de más o menos $3, ¿no? Distribuido de diferente forma, solamente se carga a los enajenadores y a los importadores de combustibles fósiles. En los estados donde hay actividad petrolera, actividad de energía, ¿se tiene algún impuesto al respecto? Por ejemplo, Tabasco. Hablábamos hace un momento, no sé, Mario, si tú nos quieres comentar. Bueno, Manuel, primero pues agradecer la apertura de Telereportaje, el espacio, Manuel, para venir a que Sofía nos comparte este tema relacionado al cambio climático. Si me permites, Emanuel, una pequeña semblanza de Sofía. Sofía es una internacionalista egresada del Colegio de México con posgrado en la Universidad de Columbia, Nueva York. Pues ha trabajado en organizaciones internacionales, y yo pido una disculpa por mi choco inglés, en el World Resource Institute y en el sector público en México en el área de cambio climático. Es catedrática del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, con la cátedra de cambio climático, y ha colaborado en la revista Foreign Affairs Latinoamérica y Forbes y diversos periódicos nacionales e internacionales. Y actualmente, como tú lo comentabas, es directora de Carbon Trust México, que es una ONG, una organización no gubernamental sin fines de lucro, encargada de asesorar a empresas y a gobierno en el tema de cambio climático. Decirte que en Tabasco no hay como tal impuestos verdes. La última experiencia ha sido el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 2 semanas aproximadamente, que declaró constitucional los impuestos verdes que aprobó el Congreso del Estado de Zacatecas, orientado específicamente a la producción minera. ¿Debería de haber estos impuestos en Tabasco, Mario, por la actividad que se realiza energética en la entidad? Por supuesto que son recomendaciones de organismos internacionales, como bien comentaba Sofía, llevar a cabo estas prácticas, estas medidas. ¿Se van a implementar, Mario? Quiero aprovechar también para decir que, bueno, Sofía nos está ayudando y se ha comprometido con Tabasco, atendiendo la invitación que le hizo el gobernador del estado, el licenciado Adán Augusto López Hernández, para venir a participar en estos foros de consulta popular con miras a integrar el Plan Estatal de Desarrollo, y bueno, nos va a ayudar en la elaboración del programa sectorial específicamente de cambio climático. ¿Y en este programa vendrá un rubro de impuestos verdes? Vamos a explorar esa posibilidad. No es una cuestión que tenga que ver con una iniciativa propia del gobierno del estado, sino son recomendaciones de organizaciones internacionales dedicadas a este tema. No se descarta. Por supuesto que no lo descartamos. ¿Quién va a pagar ese impuesto verde? ¿Los ciudadanos o las empresas que se dedican a la actividad energética? Específicamente las empresas que se dedican a la actividad energética. Pero vamos a estar en manos de expertos como Sofía
para que nos vayan acompañando en este tema, que es una realidad el día de hoy. Sofía, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque le dejamos todo a los gobiernos y señalamos que los gobiernos emiten, no hacen, el tema económico, todo lo que ya comentamos. Sin embargo, tú, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas. La acción individual es uno de los pilares de la acción contra el cambio climático. Y varias recomendaciones que yo le haría a tu auditorio es la luz, ¿no? Sabemos que la luz que todos usamos todo el tiempo proviene todavía de combustibles fósiles. Hay que eficientar el uso de nuestros recursos, incluida la luz, el transporte, ¿no? Utilicemos más bicicleta, caminemos más. Sí, esa es una forma de ayudar al planeta. Bañarnos en 5 minutos, no utilizar 1 hora el agua. Utilizar racionalmente los aires acondicionados, aunque yo sé que en Tabasco es eso complicado. Tabasco es complicado. Pero racionalizarlo, hacer un uso eficiente, no dejarlo prendido todo el día. También hay acciones como la ganadería, ya vimos que produce muchas emisiones. Racionalizar también nuestro consumo de carne. En general, todo nos lleva a una palabra: eficiencia y racionalidad, ¿no? Para ayudar al planeta. Eso es lo que todos podemos hacer por nuestro planeta, que es nuestra casa y que la estamos acabando. ¿Qué pasará, Sofía, si se incrementa a 2 grados la temperatura de los océanos? Es un escenario desconocido. Los científicos no han logrado decir con certeza a dónde vamos, pero sí hay muchos escenarios. Tenemos un escenario en donde además no solo son 2 grados, podemos llegar hasta 8 grados si seguimos en esta actividad industrial. ¿De 2 se puede disparar a 8? En realidad, nosotros estamos en 0.85 grados. Lo que no sabemos es si en un año este efecto climático puede disparar la temperatura no a 2, sino a 8 grados. Si no lo sabemos. Muy grave. No lo sabemos. Eso es lo que los científicos se esperan catástrofes de concretarse este escenario. Huracanes, categoría, qué sé yo, más de 5. Desaparición de islas en todos lados, desaparición de las costas en los diferentes continentes. Eso es lo que nos espera, pero no lo sabemos. Es un escenario completamente incierto. Eso es lo que el cambio climático. Y dramático, definitivamente. Mucho, pero nos toca hacer mucho. Sofía, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana, creo interesante, relevante el tema. Muchas gracias, y también agradecer al gobernador, al licenciado Adán Augusto López Hernández, por la invitación, y a ti también por la invitación a estar aquí. Es Sofía Alarcón Díaz, directora de Carbon Trust México, es especialista en cambio climático. Mario, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti y a tu amplio auditorio, y desde luego a quienes hacen posible este esfuerzo. Gary, también muchas gracias. Encantado de estar aquí. Estaremos muy atentos, Mario, de lo que echa a andar la Secretaría del Bienestar en el rubro de cambio climático. Vamos a estar puntualmente informando a tu auditorio y a los tabasqueños, Emanuel. Son las 9:27 regresando. Matan a ganadero secuestrado. Tabasco, Chiapas y Veracruz encabezan la lista de estados con mercado negro de aretes sin IGA. Volvemos. XH